Y ahora presentamos el verdadero conocimiento. En Colosenses 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia de las Américas traduce Colosenses 3, versículo 10 así: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué es el verdadero conocimiento? En el idioma griego, el griego koiné, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, en su mayoría, se usan varias palabras que han sido traducidas como conocimiento en las versiones o traducciones en el español. Entre ellas está la palabra griega gnosis, que literalmente significa conocimiento, pero conocimiento en general, muchas veces relacionado con la comprensión de verdades divinas. Y está la palabra más importante para conocimiento, es epignosis, que significa conocimiento completo, conocimiento pleno, conocimiento preciso o experimental. Por un tiempo estaré hablando bajo el título El verdadero conocimiento. Trataré los siguientes puntos. 1. La falsa ciencia. 2. El problema no es el conocimiento. 3. Los sabios de este mundo y Dios. 4. La fuente del verdadero conocimiento. 5. El conocimiento del bien y del mal. 6. La ciencia y la Biblia. 7. El conocimiento, uno de los principios para no caer jamás. 8. El conocimiento y el orgullo. 9. El conocimiento y el amor a los demás. Y 10. Crecer en el conocimiento. Hoy comenzamos con el primer punto, y es la falsa ciencia, que también puede ser nombrado el falso conocimiento. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6, versículos 20 y 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Antes de profundizar en el conocimiento verdadero, hay que advertir contra la falsamente llamada ciencia o el falso conocimiento. La falsa ciencia no se refiere a un movimiento en especial ni a ciertas clases de personas en exclusivo. No, son personas que profesan cierto conocimiento, cierta sabiduría, pero sin conexión con Dios, incluso atacando o blasfemando a Dios. Muchos son, como dice Pablo en Romanos 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. O como los de primera carta a Timoteo 1, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Otros hacen lo de Tito 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Desde los fines del siglo I de la era cristiana, muchos han presumido de cierto conocimiento o de conocimiento profundo, creyéndose incluso superiores a los demás cristianos por tal privilegio, por tal conocimiento. Un ejemplo son los gnósticos, que toman el nombre de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Un grupo de cristianos que se desviaron de la fe, fueron herejes entre los siglos I y II de la era cristiana, y fusionaron elementos cristianos, judíos y paganos. Sostenían que la salvación se lograba a través de la gnosis o del conocimiento esotérico de la divinidad interior. Surgió a principios del cristianismo con influencia platónica y persa, y con interpretaciones místicas del judaísmo. Creencias gnósticas. Hay dos tendencias principales. Primero, creían que el espíritu
o lo espiritual es bueno y que lo material, la materia, es malo o mala. Repito, el espíritu es bueno, la carne, la materia, es mala. De estas dos tendencias resultaron varias teorías, entre ellas el ascetismo, el maltratar el cuerpo, la carne, ya que decían que como lo único bueno es el espíritu, entonces hay que alimentar el espíritu y castigar, incluso mutilar la carne, la materia, castigarla con largos ayunos, con abstinencia de ciertas cosas, incluso abstinencia del matrimonio. También está la segunda tendencia, como el espíritu es bueno, no importa lo que uno haga con el cuerpo, ya que lo que hay que cuidar es el espíritu. Esto se llama el libertinaje. También creían, como solo lo espiritual es bueno, que Cristo no pudo venir en carne siendo un espíritu bueno, sino que pareció ser hombre. De ahí la teoría del docetismo, de la palabra griega dokein, que significa parecer. Pareció ser hombre, no era hombre, pareció era una especie de fantasma, según ellos. También surgió la creencia en un dios inferior, Demiurgo, que supuestamente creó el mundo material y a veces lo identifican con el Dios del Antiguo Testamento. Creían en el Dios verdadero, también negaron que haya un mundo siendo creado por el Dios verdadero, sino que fue creado por el Dios, el segundo Dios inventado por ellos, llamado Demiurgo. Un Dios, podemos decir, inferior al verdadero Dios. Es decir, que creían en varios dioses. El Nuevo Testamento ataca y condena y refuta las creencias gnósticas. Entre ellas, ataca el ascetismo, el maltrato del cuerpo. Note Colosenses 2, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que ahí Pablo ataca el ascetismo. También Judas ataca el libertinaje. En Judas, versículo 4, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Toman o convierten la gracia en libertinaje. Estos son un grupo de los gnósticos. 3. El docetismo, que Cristo parecía hombre, pero que no vino en carne. Note la primera carta de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sobre la creencia en un Dios malo, creador del mundo, y un Dios bueno, no voy a perder el tiempo, porque es pura blasfemia. Sobre los escritos gnósticos está, por ejemplo, el pseudo o falso evangelio de Tomás, el pseudo evangelio de Felipe, el pseudo evangelio de María Magdalena y el pseudo evangelio de Judas, etc. Estos libros de los que se tiene nota, se puede comprobar que no fueron escritos por las personas que dicen que lo escribieron. Ni Judas fue escrito por Judas, ni el evangelio de Tomás por Tomás, sino que fueron cristianos gnósticos que usaban nombres bíblicos para tener aceptación en las iglesias. Así que Dios nos libre de esta falsa ciencia, de este falso conocimiento y de otros que hoy están
en la actualidad.